Hoy nos acompañan en el estudio de Despierte, les agradezco muchísimo su presencia. Fernando Rodríguez Doval, Javier Lozano y Zoé Robledo. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí para abordar estos asuntos. Sacudió las notas el fin de semana Ricardo Anaya cuando dice que saque las manos el presidente del proceso electoral. Y luego viene una carta de 50 muy afamados intelectuales diciéndole si hay algo contra Anaya que proceda a la PGR, pero que no se use la PGR para tratar de descarrilar un candidato presidencial. ¿Cómo están viendo ustedes las cosas? Así es, Carlos. Lo que hemos visto en los últimos días es una utilización vergonzosa, facciosa, completamente lamentable de la PGR en contra de Ricardo Anaya y con todo el objetivo de favorecer una campaña, la de José Antonio Meade, que pues no levanta, que está en ruinas, que está en un claro tercer lugar. Y llama la atención que en un país con tan altos índices de impunidad, donde la PGR no ha movido un dedo para resolver casos de corrupción tan grotescos como fue la Casa Blanca, Odebrecht, el socavón del Paso Express en Cuernavaca, los desvíos multimillonarios de Rosario Robles y José Antonio Meade en Cedesol. Esa PGR ahora, en cambio, está completamente movilizada, muy activa, mandando boletines de prensa todos los días, difundiendo videos privados, todo para perjudicar a Ricardo Anaya. Eso es verdaderamente vergonzoso, eso es más propio de una dictadura bananera que de un gobierno democrático. ¿Qué responde Javier Lozano? Mira, quien hace la denuncia de la implicación de Ricardo Anaya en esta red de lavado de dinero no es el gobierno, no es la propia Procuraduría General de la República. Son dos confesos ante la autoridad que reconocen haber sido contratados por el compadre Manuel Barreiro de Anaya, contratados para hacer todo un entramado financiero corporativo por el mundo, para darle finalmente 54 millones de pesos limpios de polvo y paja a Ricardo Anaya. Y luego él mismo presume que hasta pagó impuestos. Pues claro, así se lava dinero. Lo que no ha comprobado o lo que no nos ha podido mostrar es cómo le hizo. Porque primero Barreiro es el que le vende el terreno por 10 millones de pesos en ese parque industrial. Y luego él se lo vuelve a vender al propio Barreiro en 54 millones de pesos un par de años después. Dice que tuvo dinero para comprar ese terreno de un crédito en Banamex. ¿Dónde está ese crédito en Banamex? ¿Por qué no lo muestra? Dice que es un crédito hipotecario. ¿Dónde está? ¿Dónde está el crédito con el propio parque industrial? Eso no lo demuestra, porque no tiene cómo. Mi teoría, y ahorita vamos a regresar al tema, es que este es dinero de los moches, de cuando fue diputado igual que Doval, y que ese dinero es el que se está lavando con toda esta red. Ahora, el señalamiento es que están usando todo el aparato del Estado en contra de un candidato opositor para descargar. Porque si tienen algo, llamen a declarar. Yo suscribo en sus términos lo que está diciendo la Carta de los Intelectuales. Porque dice dos cosas. Ojo, que no se utiliza el aparato del Estado para perseguir a ningún candidato. Pero segundo, si hay pruebas contundentes contra él, que se proceda en consecuencia de inmediato. Y no las hay. Y ese es, un momento de calma, y eso es exactamente lo que nosotros le exigimos a la PGR, que no se esté victimizando este caballero Ricardo Anaya y que sobre pretexto de que ya es candidato a la presidencia no se le investigue. Claro que se le tiene que investigar porque el que está metido en esa red de lavado de dinero es él. ¿Cómo lo ven ustedes, señor? A ver, el uso faccioso de la justicia es un peligro para absolutamente todos. Y nosotros nos hemos pronunciado en el mismo sentido. Si hay algo, que la PGR actúe. Si no hay algo, que se desista, pero que con la misma velocidad también se desista. Nosotros no necesitamos que nos debiliten un candidato para ganarle. Ahora, lo que me parece importante, Carlos, es, y justamente hoy Jesús Silva Herzog en su reflexión, en su artículo de Reforma lo dice, es que esto no es nuevo. El secuestro de las instituciones se viene dando desde hace mucho tiempo. Las instituciones han estado secuestradas y lo mismo Fox que Calderón las usaron para su beneficio. Hoy lo estamos viendo con este uso de la PGR, que desde que se fue Raúl Cervantes y anunció que estaba listo el expediente sobre Odebrecht que implicaba a Lozoya, han pasado 4 meses y nada. Hemos visto muchos otros casos en estados que simplemente hoy se está publicando esta información sobre los recursos que están bajo la lupa, 77,000 millones de pesos en los estados que van a tener elección, sobre los desvíos que ha reportado la Auditoría Superior de la Federación, y otra vez, nada. ¿Para ustedes hay materia o no hay materia contra Anaya? Nos parece que él tiene que aclarar y que tendrán que ser las instituciones en un país que estamos buscando, que hay instituciones fuertes, que sean las instituciones quienes lo decidan, pero que lo decidan ya, porque no queremos que parezca que se necesita de este uso para debilitar un candidato pues que tampoco está creciendo. Mira, los priistas piensan que repitiendo una mentira 1000 veces la van a convertir en verdad. No lo han logrado.
toda la información sobre estas operaciones de Ricardo Anaya están en su página de internet, ricardoanaya.mx, y han sido suficientemente aclaradas. En efecto, hay una carta, como bien decías, donde varios intelectuales que aclaran que no apoyan a Ricardo Anaya, pero que están alarmados por este uso faccioso de la PGR para favorecer al candidato del PRI. Y llama la atención que la PGR no ha movido un dedo con 4 denuncias penales que se han presentado no por el PAN, sino por la Auditoría Superior de la Federación en contra de los desvíos multimillonarios de más de 500 millones de pesos que se llevaron a cabo cuando José Antonio Meade era secretario de Desarrollo Social. La PGR no ha movido ni un dedo con esas 4 denuncias penales, porque además el PRI, cada 6 años el PRI se inventa un cuento. Cada 6 años nos vienen con una historia. La historia con la que ahora nos viene el PRI es decir, bueno, nosotros pues de alguna manera pues sí, somos corruptos, ni modos, pero José Antonio Meade no, él es un ciudadano ejemplar. No es cierto. José Antonio Meade tiene 4 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por los 500 millones de pesos que desvió cuando era secretario de Desarrollo Social, y ahí la PGR no ha movido un dedo. Ahí nos damos cuenta cómo la PGR forma parte del cuarto de guerra del PRI. Seguramente tú has estado en reuniones con el procurador, donde ahí ven la estrategia para ver cómo tumban a Anaya y cómo favorecen a Meade. Pero ¿sabes qué es lo peor, Carlos? Que ni siquiera lo han conseguido. Anoche salió una encuesta de Massive Caller, una encuesta que verdaderamente mide los trackings, las tendencias, y en esa encuesta José Antonio Meade pierde en las últimas 2 semanas 3 puntos y a Ricardo Anaya no le quitan ni un solo punto. Quiere decir que no solamente le usan facciosamente las instituciones, sino que además lo hacen de una manera completamente equivocada y sin darles resultados. Javier Lozano, te levantaste un poco tarde hoy y no viste la primera. No, esa encuesta es una encuesta patito, Lozano, es la de Suazor, ni siquiera existe esa encuesta. No, adelante. Sí. Te levantaste tarde y no viste esta encuesta. Sí la vi. Y estamos arriba por 2 puntos de Anaya y a 5 puntos del observador. Primera plana hoy del Heraldo de México, ¿ok? Ahora, ¿cuál encuestadora es? ¿Cómo se llama la encuestadora? Tú dices que hay 4 denuncias contra José Antonio Meade penales. No seas irresponsable. No es contra José Antonio Meade. Porque además todos los contratos, cuando llega Meade a la Secretaría de Desarrollo Social, son contratos anteriores que a él le toca o ejecutar, pero él inhabilita, Carlos, a 468 servidores públicos en esos meses por haber encontrado irregularidades. ¿Sí? Entonces, él actuó con toda firmeza, con toda claridad. José Antonio Meade es el hombre más intachable que puede haber en el servicio público. 20 años de experiencia, no ha militado en ningún partido político. Trabajó para nuestro gobierno, el presidente Calderón, para el gobierno del presidente Fox. Parece que ya se le olvidó a Rodríguez Doval, porque así son de traidores y de ingratos, porque no saben reconocer la valía y la aportación de un hombre como Meade. No, Meade no está siendo acusado. Anaya sí, no, y por delincuente, sí. No es por cierto. lavado Anaya de no dinero. tiene ninguna acusación. Esa es la gran Lozano. diferencia. La acusación no es contra Anaya. A ver, hay que aclarar más esto. Hay que aclarar esto, porque es muy fácil mentir, como lo han venido haciendo desde hace 2 semanas. Primero, las 2 personas a las que hacía alusión Lozano, primero son presuntos delincuentes, hay que tenerlo en cuenta. Sí. Ellos sí están acusados, directamente tienen una denuncia encima. Segundo, son personas vinculadas al PRI. Uno de ellos incluso es socio del hijo del exgobernador priista de Querétaro. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que no necesariamente son personas objetivas. Entonces, no son acusaciones contra Ricardo Anaya. En cambio, la gestión de José Antonio Meade tiene 4 denuncias penales cuando fue secretario de Desarrollo Social. A ver, la recomendación aquí es pues, que se serenen, que estos espacios tan importantes los usáramos para las propuestas, porque estas acusaciones que se trenzan cada vez que se encuentran los del PRIAN, solo están dañando la elección, dañan la percepción de la ciudadanía de que valga la pena votar. Ya de por sí los niveles de participación son bajos, cuando se ven estos espectáculos pues bajan más. Mira, yo vi 2 declaraciones este fin de semana, una de Anaya diciendo Comisión de la Verdad contra el gobierno de Peña Nieto, y otra de mí diciendo el que la hace la paga. Pues este es el problema de fondo, aquí no es venganza, hay que buscar que sea justicia, hay que buscar que un gobierno que se quiere investigar a sí mismo, eso es lo que nos hace falta, no el que la hace la paga, sino si yo la hago o si mis amigos la hacen, la pagan. Y tampoco una comisión de investigación del pasado, pues del pasado, desde Fox y desde Calderón, y también de una comisión de la verdad de los hechos que estén ocurriendo en este momento. Cuando se usa solamente el combate a la corrupción, la justicia para combatir a opositores, o solamente hablar del pasado, pues estamos condenando a los mexicanos a más de lo mismo. Nosotros en Morena no estamos planteando eso, no es venganza, es justicia, sin uso faccioso de la ley ni de las instituciones. Por cierto, tanto Meade como Anaya se refirieron al tema de López Obrador y la amnistía que está
proponiendo, diciendo, pues ese ni justicia ni nada, ese quiere seguir con el pacto de impunidad, ese quiere perdonar a los criminales. Dicen también, López Obrador se ha llenado de delincuentes en sus listas a diputados y senadores plurinominales, etcétera, etcétera. ¿Qué responden frente a esos señalamientos? Mira, primero, los procesos internos de Morena se han dado en completa democracia, con votaciones que además no generan que la gente se vaya. A ver, ¿cuántos se han ido del PRI? Chico Herrera en el Senado, Chema Martínez, Gaby Cuevas. Los procesos internos del PRI sí generan salidas a partir de inconformidades, pues porque se están repartiendo los mismos el pastel. En Morena no se ha salido nadie, bueno, Leti Quesada creo, pero vaya, y sí te diría, en un país de instituciones, que sean las instituciones quienes digan si Napoleón Gómez Urrutia puede o no ser candidato, y si no puede ser candidato, pues no lo será. Bueno, mira, yo creo que estos ejercicios son de contraste, porque estamos hablando de quién va a ser el próximo presidente de México. No son nada más dimes y diretes, es a quién le vas a confiar la administración pública federal. Y por eso lo que hay que comparar es la hoja de vida, la hoja de servicios, la trayectoria, la preparación, la capacidad, los resultados de los candidatos a la vista. ¿Cómo? A ver, López Obrador es un tipo que se tardó 14 años en terminar la carrera en la UNAM, reprobó 7 materias, tiene poquísima experiencia en gobierno y está rodeado de delincuentes, como ya lo vimos ahora en su lista plurinominal al Senado, empezando por Napoleón Gómez Urrutia. El señor Ricardo Anaya, su única experiencia de gobierno es ser secretario particular del gobernador de Querétaro, donde por cierto hizo todas estas tranzas inmobiliarias, y después ser Eso no es cierto. subsecretario durante 10 meses con Felipe Calderón, a quien finalmente traicionó. En cambio, José Antonio Meade ha sido 5 veces secretario de Estado. En 3 gobiernos, 2 panistas y un gobierno priista, nunca ha militado en partido político alguno. La verdad es que por más que ahorita quieran emparejar los cartones, dizque presentando denuncias penales en contra de Meade, es un hombre absolutamente intachable. Lo que no nos está diciendo Doval es que la empresa que le compra por 54 millones de pesos a Ricardo Anaya su nave industrial fue constituida la víspera, 50 días antes, por el chofer de Barreiro y la esposa del contador de Barreiro, con un capital de 10,000 pesos, y luego llegaron con 54 millones para entregárselos a Anaya. Eso está en el registro público de la propiedad y del comercio. No me importa, porque ya vimos cómo le da por plagiar también otro tipo de presentaciones, lo que está en la página de Anaya. Vamos al registro público de la propiedad y del comercio y te reto a que traigas aquí con Carlos el crédito hipotecario de Banamex. Tráelo aquí, no a mí, tráeselo a Carlos. A ver, yo te reto, Lozano. Tráeselo. Ustedes controlan la PGR, ustedes la controlan totalmente. El procurador actual, encargado de despacho, va a las reuniones del cuarto de guerra del PRI. ¿Sí? Si ustedes la controlan, actúen en consecuencia. Lo sabes bien. Actúen en consecuencia. No lo están haciendo. Si solamente un 5% de las acusaciones contra Anaya fueran ciertas, hombre, ya lo hubieran condenado a cadena perpetua a Lozano. Y si lo condenan, no lo van se va a hacer la víctima. Segundo, déjame. Se va a hacer la víctima. Ya hablaste, ahora voy yo. Mira, segundo. No te primero, enojes. José Antonio Meade tiene 5 denuncias penales que no se las presentó el PAN. No eran 4. Son 4. Ya le agregó, ya le puso intereses. Son 4. No las presentó el PAN, las presentó la Auditoría Superior de la Federación. Y como bien dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién formaría eventualmente gobierno José Antonio Meade? Digo, sé que es una pregunta que quizás sería ocioso hacerlas porque es evidente que no va a ser presidente. Pero ¿con quién formaría gobierno? ¿O quiénes van a ir en las listas del PRI para el Senado de la República? Gerardo Ruiz Esparza, imagínate, el responsable del socavón, del Paso Express, una de las personas más corruptas de este gobierno, va a estar en la lista plurinominal del Senado. Este tipo, Luis Miranda, un operador electoral que solamente se dedicó a desviar recursos en Sedesol, O sea, tú ya te va estás también adelantando. estar... Bueno, vamos a ver si están o no. Hablamos de las Vamos a listas ver si del no PRI están. cuando estén listas. Esos son los que van a estar en las listas. En cambio, por ejemplo, hay que reconocer que la coalición por México al Frente incorporó personas de la sociedad civil. Van personas honorables como Emilio Álvarez y Casa, como Xóchitl Gálvez. Somos la única coalición que incorporó a gente de la sociedad civil, porque en efecto, en las listas de Morena también hay personajes claramente indeseables. Una persona acusada de secuestros como Néstor Salgado, Napoleón Gómez Urrutia. Entonces, realmente ahí también vemos quiénes serían los que acompañarían eventualmente a los presidentes. A ver, Carlos, yo sí insisto, creo que hay que elevar el nivel del debate. ¿Cómo se terminan estos asuntos de corrupción tan recurrentes y que tienen tan cansada a la gente con mejores instituciones y con propuestas que durante muchos años el PRI ha detenido y a veces también el PAN? Por ejemplo, eliminar el fuero para el presidente para actos de corrupción. Simplemente eso. Hoy eso podría ser un hecho si el PRI quisiera, porque la propuesta está en el Senado desde hace 3 años, pero no lo van a hacer. La obligatoriedad del 3 de 3,
luego te explico qué es, porque no lo has hecho, pero luego te cuento. Sí sé qué es, si está en la ley. Por eso, pero no es obligatorio todavía, porque el PRI detuvo la obligatoriedad para el tema de conflicto de interés. El otro asunto, los informantes. Por cierto, hoy escribe Mide un artículo, no sé si ya lo revisaron, en el Universal, y habla unas maravillas del PRI, y yo les diría, pues ¿por qué no se hace militante si es tan bueno ese partido? Porque el problema es que toda esta experiencia de Mid le han dado oportunidades extraordinarias para levantar la voz. ¿Sabes cuál es el principal problema de este artículo? La fecha. Si hubiera sido 2017 yo se lo creería, y entonces hubiera sido una voz interna, crítica, señalando todos los casos de corrupción que hoy se atreve a señalar. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuántas cosas no pasaron por su escritorio en Cancillería, en Sedesol, en Hacienda, vaya, los gobernadores, teniendo las instituciones de la unidad de inteligencia financiera y no haber hecho nada? Bueno. Fíjate, corta memoria soy, quizás porque estabas muy chavo. Sí recordarás que tu papá fue secretario de Reforma Agraria con el presidente Cedillo en el PRI. Sí recordarás que tu padre fue también gobernador de Chiapas por el PRI. Sí, claro. Entonces no todo en el PRI es malo. No todo es blanco o es negro. No caigamos en esa hipocresía o en esa falsedad. Entonces hay muy buenos en el PRI como muy buenos en el PRI. Los priistas que se están yendo justo por eso, porque el prismo hoy tiene un candidato pues que se siente avergonzado y un vocero que tampoco es del PRI. Entonces, vaya, esos son asuntos del PRI. Y yo sí creo que hay que hablar con la verdad. Eso es un poco lo que quiere la gente, que le empecemos a hablar de manera mucho más clara y sin tanto recoveco de qué se hizo y qué después se dice que se hizo cuando no se hizo. Un tema más que surgió el fin de semana, el asunto de la acusación de plagio en contra de Ricardo Anaya. ¿Cómo la ven? Pues una vergüenza. Mira, una vergüenza. Una vergüenza. Fue un descaro. O sea, pero lo que te deja ver es el talante de este joven dictador Anaya. O sea, es un tipo, yo le vengo diciendo, engaña, traiciona, miente, ahora lava culpas y dinero. No puede ser cómo lo pillaron, porque no es que ponga la fuente ahí así como, tómalo con leche, permisos en trámite, ¿no? Este partido, no. Se plagió todo el formato, la secuencia, las fotos, el caminadito, las palabras, los comparativos, los ejemplos. No tiene vergüenza, no tiene defensa. Y yo sé que tu papel, te lo vuelvo a decir, Tobal, que te estimo mucho, de venir a defender lo indefendible es terrible, pero es un plagio brutal, grotesco, y fue el día, por cierto, que rindió protesta como candidato de su propia coalición. A ver, yo también te estimo mucho, Lozano, y tu papel, desgraciadamente, es venir de golpeador, nada más. Cosa que, además, para tu enorme capacidad, yo creo que no deberías de prestarte. Pero bueno, no entro a juzgar los papeles en la campaña del PRI. Mira, esto que están diciendo es una nueva mentira. El PRI ya no sabe ni qué inventar, de verdad. Piensan que repitiendo 1000 veces una mentira la van a convertir en verdad. Esa es una fotografía y aquí se puede ver cómo está la cita textualmente donde dice, no, aquí se puede ver. Y el video está en redes sociales y se puede apreciar claramente que dice fuente Tony Seba. Y no solamente eso, sino que en su discurso Ricardo Anaya dice, como dice Tony Seba, y así lo repite varias veces, en el video editado que suben los priistas no mencionan esa parte. Pero si quieren que hablemos de plagios, miren, este es un spot que hizo José Antonio Meade, de estos spots que por cierto no han servido de nada porque va en tercer lugar, que es una copia de un spot que presentó Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Es una copia casi idéntica. Digo, claro, evidentemente hay diferencia entre el carisma de Justin Trudeau y Meade, no es nada más plagiar spots, Lozano. Y digo, y si quieren que hablemos de plagio, podemos dedicarle un programa a hablar del plagio, pues de la tesis del presidente de la República, ¿no? No, del plagio en general. El presidente plagio o no hay plagio? Esa era la disputa en redes sociales ayer. Un uso un poco abusivo de una información y de un formato pues, de alguien más, pero no me parece que sea lo preocupante. Es como si yo te digo, voy a recitar El Rey y te digo aquí, voy a hacer unos versos que se me ocurrieron. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar. Y les digo, pues fuente de José Alfredo Jiménez. Aquí está en chiquito, si lo ven. Sí. Pues no, o sea, sí es un poco un uso abusivo, pero no me parece que sea tampoco un asunto de fondo. Lo de fondo es, otra vez, que la gente, cuando observa eso en los noticieros, en las portadas de los periódicos, dice, pues es que estos son iguales. Y no somos iguales. No somos iguales. No. A ver, nosotros tenemos una propuesta, un programa de gobierno que está en el Internet, está en Proyecto 2018, para someterlo a la discusión de todos, de los académicos, de las organizaciones de la sociedad civil, de los propios opositores, pues que van a hacer oposición un buen rato y que vayan sabiendo de qué se va a tratar el programa de gobierno. Mira, hablando de nombramientos y otras cosas,
Tú sabes por qué los moches. ¿Cuánto te dieron a ti de moche por año? Ninguno, absolutamente ¿Cuánto ninguno. te daban de dinero en el ramo 23? A ver, Lozano, yo fui el único, fui de los pocos diputados que hizo público todas las pequeñas asignaciones que hice. La gente, es falso, para recordarle a la gente Lozano. qué son los moches. De verdad. A cada diputado le daban en la legislatura pasada, donde estaba Doval y estaba Anaya, 20 millones de pesos para que los gastara en lo que le pegara la gana. Se volteaban con el alcalde, con cualquier alcalde, aunque no fuera de su distrito, y dice, ¿quién da más? ¿Quién da más moche? ¿Quién da más comisión? Y de ahí fueron sacando su guardadito. Ahora, ¿sabes por qué nunca la Comisión Anticorrupción del PAN investigó este caso? Porque te voy a decir quiénes son los integrantes. El presidente Luis Felipe Bravo Mena. Pregúntame dónde cobra Luis Felipe Bravo Mena y cuánto. En el Senado de la República, Grupo Parlamentario del PAN, en la Fundación Preciado, más de 100,000 pesos al mes. No es cierto, no es la Fundación Preciado. Escucha. No es la Fundación Preciado, es del centro. No digas mentiras, Segundo, Lozano, eso es por incorrecto. ¿Sabes el otro que es? Rufo, el impresentable Ernesto Rufo. Va ahora, espera. Y Bravo Mena va en el lugar número 10 de la lista plurinominal al Senado que redactó Anaya. Rufo es otro de los integrantes de la Comisión Anticorrupción. No hizo nada, pero va ahora en el lugar número 2 plurinominal de su circunscripción. Marcela Torres Peinberg, también de Querétaro. Por cierto, otra integrante de ahí, senadora actualmente, va en la lista número 2 plurinominal a la Cámara de Diputados por su circunscripción. Eso es tener un fiscal carnal. Eso es tener un fiscal a modo. Y lo que quieren hacer ahorita con la PGR también es que sea su fiscal carnal, que no lo investigue sobre pretexto de que es un candidato a la presidencia. Última vuelta. Esas son mentiras totalmente, insisto, el PRI nuevamente 1000 veces repite una mentira, quiere convertirla en verdad, esa es una falsedad. Y además, a ver, llama la atención que los priistas que han formado parte de uno de los gobiernos más corruptos de la historia, Casablanca, Odebrecht, Javier Duarte, Roberto Borges, César Duarte, Rosario Robles, José Antonio Meade, los desvíos de Sedesol, Socavón, Paso Express, todo eso es lo de este gobierno. Y ahora resulta que el PRI quiere que la gente piense que todos somos iguales. Eso es completamente falso. Yo coincido, hay que irnos a las reformas que verdaderamente van a permitir combatir la corrupción. Necesitamos tener un fiscal completamente autónomo e independiente. Urge una reforma al 102 y desgraciadamente ni José Antonio Meade ni tampoco Andrés Manuel López Obrador se han pronunciado a favor de esa reforma al 102. Únicamente Ricardo Anaya, solamente la coalición por México al frente, junto con decenas de organizaciones de la sociedad civil, nos hemos pronunciado a favor de esta reforma al 102, que ahí sí vamos a poder combatir verdaderamente la corrupción sin tener fiscales carnales que participan en el cuarto de guerra del PRI. Carlos, bueno, Morena está arriba, todo el mundo lo sabe, vamos bien en las encuestas y vamos bien en el ánimo de la gente, porque la gente está cansada. Hubo una alternancia en el 2000 que no sirvió para gran cosa. Han sido 18 años de gobiernos del PRIAN que nos tienen en la misma situación en términos económicos, de seguridad y sobre todo del tema de la corrupción. Revisando la encuesta de mejora regulatoria del INEGI, uno ve que los peores estados son de todos, son tutti frutti, hay del PRIAN, hay del PRI, perdón, hay del PAN, hay del PRD. O sea, el asunto no está entre este pleito de dos. Es un sistema que tuvo su oportunidad de hacer las cosas y no las quiso hacer, o no las pudo hacer, o solamente llegó al poder para servirse, y una oferta de cambio a partir de la incorporación de amplios sectores de la sociedad. Yo solo te diría dos cosas finalmente. Una, insisto, el tema de la PGR sí nos pronunciamos porque ese uso faccioso no debe de ser, nos daña a todos. Sí nos llama la atención ver al jefe Diego ahí defendiendo a Anaya cuando fue uno de los promotores del desafuero. Y a mi amigo Javier preguntarle algo que le pregunté a mí, si él también votó por Peña Nieto o no. Por Josefina. Ah, mira, pues qué bien, ahora vas a votar por el PRI. Muy bien, pues eso, Carlos, vamos bien y a todo dar. Mira, es que la comodidad de un López Obrador, que no nos ha dicho de qué ha vivido los últimos años, por cierto, ni hemos visto declaraciones fiscales. Es un auténtico, así como hay empresas fantasmas que lavan dinero, aquí también hay candidatos con un historial fantasma en lo fiscal. Y claro, comiendo palomitas, él va viendo todo lo que pasa porque nunca han sido gobierno, porque no son gobierno actualmente, porque les vale y entonces simplemente critican todo lo que está pasando. Pero no corras tantas prisas, ya vendrá la campaña. Este hombre, Anaya, la va a pasar muy mal y nos vamos a enfrentar en la final, López Obrador con Meade, y va a ganar el que tiene mayor capacidad, talento, experiencia y propuestas. Se llama José Antonio Meade, porque esto ya rebasó a los partidos políticos, y afortunadamente. No me digas que ahorita partido político igual, el PAN está con PRD y con Movimiento Ciudadano, el PRI está con el Verde y con PANAL, Morena está con Partido de Encuentro Social y con el PT, ya no es de partidos, ya es de personas. Vamos a tenernos que concentrar mucho en las personas. Y sobre el artículo 102, nada más para concluir, hoy lo quieren cambiar cuando todos votamos por unanimidad
PRI y PAN por ese artículo 102. No le hemos querido dar siquiera vida y ya están hablando de reformarlo como una condición sine qua non. Esa es la hipocresía de este panismo. Les agradezco muchísimo a los tres por acompañarnos esta mañana en el estudio de Despierta. Vamos al resumen de la media.